Después de declararse república independiente en 1836, Texas se anexó a los Estados Unidos en 1845. Los estadounidenses deseaban todavía más territorio. La situación política de México favoreció las intenciones expansionistas del presidente James Polk. Los Estados Unidos, desde su independencia, tuvieron una política expansionista, que logró que en 1809 le compraran la Luisiana española a Napoleón Bonaparte, quien la había adquirido de Fernando de Borbón en 1803. También consiguieron la firma del Tratado Adams-Onís en 1819, con el que España cedió la península de la Florida. El 25 de agosto de 1829, Poinsett ofreció al gobierno de México $5 millones por el territorio de Texas. Cuando Texas declaró su independencia, el general mexicano José Urrea mandó asesinar alrededor de 1,000 rebeldes tejanos en Goliad y Coleto. Tras sufrir varias derrotas, la más conocida fue la batalla del Álamo, los rebeldes vencieron finalmente a las tropas al mando del presidente Antonio López de Santana en la batalla de San Jacinto, capturándolo. Santana firmó en prisión el Tratado de Velasco, en el que reconocía la independencia de Texas y la frontera del río Bravo. México desconoció la validez del tratado, pero Texas obtuvo reconocimiento como país por parte de los Estados Unidos y organizó su gobierno con David Burnett en la presidencia y el yucateco Lorenzo de Zavala como vicepresidente. Los mexicanos reconocían el límite de Texas en el río Sabinas y los tejanos lo reconocían más al sur, en el río Bravo. Una de las primeras medidas de la naciente República de Texas fue restablecer la esclavitud abolida por Vicente Guerrero en la Primera República Federal Mexicana de 1829. Polk tomó la presidencia el 4 de marzo de 1845 y propuso 4 objetivos para su administración, entre ellos adquirir parte o el territorio completo de Oregón, California y Nuevo México. Polk presionó fuertemente al gobierno británico para resolver la disputa en cuanto a Oregón. Previas administraciones estadounidenses habían ofrecido dividir el territorio por el paralelo 49, algo que era inaceptable para los ingleses. Polk quería territorio, no una guerra, y entonces llegó a un acuerdo con George Hamilton Gordon, quien era el principal secretario de Estado de Su Majestad para Relaciones Exteriores. El Tratado de Oregón fue firmado el 15 de junio de 1846 en Washington y estableció la frontera entre las secciones británica y estadounidense del territorio de Oregón. Después, Polk urgió al Congreso a pasar una resolución en la que se admitía a Texas en la Unión. El Senado aprobó esta resolución el 28 de febrero de 1845. Texas aceptó la oferta y pasó a ser un estado el 29 de diciembre de ese año. La anexión de Texas molestó a los mexicanos porque continuamente habían advertido que la anexión de Texas iniciaría una guerra. Polk declaró que la decisión de anexión solo correspondía a Texas y Estados Unidos. Además, dirigió su atención a California esperando adquirir el territorio antes que cualquier otro país europeo. Su principal interés era la bahía de San Francisco, la cual servía como un puerto de comercio con Asia. Polk envió al diplomático John Slidell a México a comprar California y Nuevo México por 24 o 30 millones. La visita de Slidell causó un gran disturbio en México cuando se supo que no venía a indemnizar la anexión de Texas, sino a comprar más territorio. Los mexicanos no lo recibieron, excusando problemas en sus documentos. El representante del gobierno mexicano en Washington, Juan Nepomuceno Almonte, fue retirado. En enero de 1846, con el propósito de incrementar la presión a México, Polk mandó tropas bajo el comando del general Zachary Taylor, futuro presidente de los Estados Unidos, al área entre el río Nueces y el río Bravo, territorio disputado por los dos países. Taylor cruzó el Bravo y brevemente tomó control del puerto de Matamoros, Tamaulipas, obstruyendo el paso de los barcos mercantes. Finalmente, el 23 de abril, viendo que la anexión de Texas no solo era un hecho consumado, sino que Estados Unidos también estaba ocupando ilegalmente el territorio de Tamaulipas, el presidente Mariano Paredes y Arrillaga mandó al ejército a desalojarlos. El capitán Seth Thornton, al mando de 70 dragones, con el asesoramiento de un guía local, incursionó en la hacienda abandonada del rancho de Carricitos y se topó con un pequeño grupo de infantería mexicana. De inmediato cargó sobre ellos, pero el cuerpo principal de unos 200 soldados, bajo el mando del coronel Anastasio Torrejón, estaba al otro lado de la colina. Los atacantes fueron capturados
capturados después de una breve batalla, y una nota publicada en el Philadelphia Inquirer decía que 16 estadounidenses, entre ellos el capitán Seth Thornton, murieron y 49 estadounidenses fueron hechos prisioneros. James Polk anunció ante el Congreso y al mundo: México ha cruzado la frontera de los Estados Unidos, ha invadido nuestro territorio y derramado sangre americana sobre el suelo americano. Polk estaba totalmente convencido de la teoría o doctrina del destino manifiesto, es decir, la creencia de que Estados Unidos son una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta las del Pacífico. Polk seleccionó a los generales y coordinó la estrategia de guerra, pero también hizo un trato secreto con Antonio López de Santana, el general y dictador mexicano que había sido derrocado en 1844. Santana acordó que si le daban paso seguro a México, él iba a convencer a las autoridades mexicanas para vender California y Nuevo México a los Estados Unidos. Pero cuando llegó a México, renegó el compromiso que había hecho, se declaró presidente y trató de combatir a los invasores estadounidenses. Estos esfuerzos fueron en vano, ya que los generales Zachary Taylor y Winfield Scott pudieron derrotar al final toda resistencia. El Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra el 13 de mayo de 1846. Los norteños y los republicanos se opusieron a la guerra, mientras que los sureños esclavistas y los demócratas la apoyaron. México declaró la guerra 10 días después, el 23 de mayo de 1846, pero el general Taylor ya había desatado las hostilidades incluso sin haber recibido la noticia de la declaración formal de guerra, y así presentó batalla a los mexicanos al mando de Mariano Arista en Palo Alto y en Resaca de Guerrero desde el 8 y 9 de mayo. Según el historiador Vicente Riva Palacio en su obra México a través de los siglos, dice que sus jefes, más preocupados por obtener empleos bien remunerados y otros privilegios, principalmente Santana, actuaron, con algunas excepciones, impulsados por la cobardía, la avaricia y la traición. México vivía en esos momentos los últimos días de la República Centralista. 12 años antes, en 1833, tuvo el primer intento de reforma liberal profunda del Estado encabezado por Valentín Gómez Farías, quien era presidente interino cuando Antonio López de Santana, siendo presidente, se iba a su hacienda de Manga de Clavo. En 1835 fueron promulgadas las 7 leyes, una constitución de corte centralista que ocasionó la declaratoria de independencia de Zacatecas y de Texas. La rebelión de Zacatecas, hecha 100% por mexicanos, fue brutalmente reprimida por el general Cos. En 1841 la República de Yucatán declaró su independencia y no se reincorporó a México hasta el 48. También ese año Tabasco decretó su separación de México en protesta por el centralismo. Se reincorporó oficialmente en 1842. En ese año Santana promulgó el 20 de octubre un decreto el cual declaró la educación obligatoria entre los 7 y 15 años de edad, pero ese mismo día fue depuesto. Sin embargo, el 6 de enero del siguiente año volvió a ocupar la presidencia y proclamó la Segunda República Centralista de México. En el momento en que Texas se anexó a Estados Unidos, el presidente de México era Joaquín de Herrera. En 1809 se enlistó en el ejército realista como cadete en el regimiento de la Corona y en 1811 alcanzó el grado de capitán, pues combatió a los insurgentes en Aculco, Guanajuato, Puente de Calderón, Acatlán, Veledero y otros lugares. En 1820 se retiró del ejército y se mudó a Perote, donde abrió una tienda y ahí estableció contacto con algunos insurgentes como Guadalupe Victoria. Después de la proclamación del Plan de Iguala, entró con el ejército trigarante a la Ciudad de México en 1821 y en el gobierno de Guadalupe Victoria fue ministro de guerra. En abril de 1823 sugirió añadir a la bandera nacional la figura de 2 ramas, una de encino y otra de laurel, que siguen figurando en el símbolo patrio. Fue elegido presidente del 12 al 21 de septiembre de 1844. Pocas semanas después fue otra vez presidente del 6 de diciembre de 44 al 30 de diciembre de 1845. En su gobierno
reunió a centralistas y federalistas para darles un cargo relevante en el nuevo gobierno y poder mantener la paz en el país. Ante la situación de Texas, Herrera dio la orden para que se enlistasen tropas y se prepararan para la guerra. Al mismo tiempo, estaba estableciendo negociaciones pacíficas. Como él no fue a la guerra, seguidores de Santana se amotinaron el 7 de julio del 45 y Herrera y 3 miembros de su gabinete fueron secuestrados. Sin embargo, pudo imponer su autoridad y fue liberado. Con mucha dificultad, reunió una fuerza de 6,000 hombres que fue puesta bajo las órdenes del general Mariano Paredes y Arrillaga y los envió al norte para combatir a los estadounidenses. Paredes llegó a San Luis, pero en lugar de marchar hacia el norte para luchar contra los invasores, en diciembre volvió a la capital y derrocó al gobierno del presidente Herrera, quien dejó el puesto el 30 de diciembre de ese año. Mariano Paredes y Arrillaga fue un exrealista que el 11 de febrero de 1823, siendo mayor de la Plaza de Puebla, se pronunció en contra del imperio de Agustín de Iturbide y secundó el plan de Casamata, bajo el liderazgo de Antonio López de Santana. Al poco tiempo cambió de parecer y se separó de Santana. En diciembre de 1829 se volvió a levantar en armas, esta vez en Guadalajara, apoyando a Anastasio Bustamante en el plan de Jalapa para derrocar al presidente Vicente Guerrero. De esta forma, Bustamante asumió el poder, Paredes fue ascendido a general y en 1841 encabezó otra revuelta, esta vez contra el gobierno de Bustamante, a quien acusó de no luchar para recuperar Texas y ceder a la invasión francesa en la Guerra de los Pasteles. Junto con Santana y otros rebeldes, Paredes obligó a Bustamante a renunciar. Francisco Javier Echeverría fue elegido presidente interino y 3 semanas después, Santana ocupó una vez más la presidencia. Paredes no figuró en el gabinete santanista y se sintió defraudado, retirando su apoyo al general Santana. En octubre de 1842 dejó de reconocer como presidente a Santana, quien perdió el apoyo también de otros sectores y del Congreso, y fue designado presidente José Joaquín de Herrera, que como ya dijimos, envió con 6,000 hombres a Paredes a combatir la invasión norteamericana. El 30 de diciembre de 1845, el general Gabriel Valencia, a cargo de la guarnición de la Ciudad de México, presionó a Joaquín Herrera para que renunciara. Gabriel Valencia se pronunció a favor de Paredes, quien entró a la Ciudad de México el 31 de diciembre y fue nombrado presidente interino de México por una junta de notables que él mismo había formado. El hecho es que el ejército que se le asignó para combatir la invasión norteamericana la utilizó para destituir al presidente y ocupar dicho cargo. Aprovechando la situación, el general Taylor desató las hostilidades, como ya dijimos, sin ni siquiera haber recibido la noticia de la declaración de guerra, y presentó batallas a los mexicanos al mando de Arista en Palo Alto y en Resaca de Guerrero. Entre la fecha de la anexión de Texas y el fin de la intervención estadounidense, que fue el 23 de mayo de 1846 al 2 de febrero de 1848, que son un poco más de 2 años, se cambió 11 veces al presidente de México. Muy pronto les platicaremos el desarrollo de esta guerra que le costó a México una gran parte de su territorio. Hay que decir que algunos congresistas estadounidenses deseaban quedarse con todo el país. Conocerán ustedes la razón que tuvieron los congresistas norteamericanos para no quedarse con todo México. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.